Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Vamos al tiempo de la palabra, después de un momento de adoración, después de un momento de disponer nuestro corazón. Qué alegre poder llegar por esta vía, poder llegar por estos medios que el Señor nos permite en este tiempo, tiempos que todavía estamos en condiciones un poquito complicadas. En algunas naciones siguen los contagios, en algunas naciones siguen los encierros. Sin embargo, pues agradecemos al Señor por tener todavía estas plataformas que nos permiten conectarnos, que nos permiten trasladar el mensaje, que nos permiten hablar. Yo quiero motivarlo antes de comenzar en el tiempo de la palabra, que podamos, como dice la palabra, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y este es un tiempo en el que yo creo que muchas veces menospreciamos todo lo que el Señor nos permite tener, una plataforma virtual, por ejemplo, ver un mensaje en línea, en la televisión. Yo creo que todavía podemos tener esa bendición de escuchar palabra de Dios. Créame que hay naciones donde en este momento no hay palabra de Dios, aún los medios, estos medios sociales están vetados para no poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, aprovechemos al Señor en este tiempo de escucharlo, escuchar su palabra, de pedirle al Señor que nos ayude a crecer, de pedirle al Señor que nos ayude a desarrollarnos, de poder seguir avanzando como iglesia. La iglesia del Señor tiene que avanzar, la iglesia del Señor tiene que estar preparada para su encuentro. Yo no sé si en algún momento realmente nos hemos puesto a pensar la importancia de estar preparados para el encuentro con el amado. Entonces, yo lo hablo muy a menudo y a veces parece que es repetitivo, pero créanme que a través del Espíritu Santo, yo creo que el Señor nos manda a repetir muchas cosas que son importantes para la iglesia, pero también son importantes para nosotros, para que hagamos un análisis de cómo está nuestra vida espiritual. A lo largo de los años servimos dentro de la iglesia. Hay muchas congregaciones muy hermosas donde hay mucho trabajo eclesiástico, hay mucho trabajo ministerial, eventos, retiros, congresos, tantas cosas que hay que creo que son buenas. No voy a juzgar, no estoy juzgando a nadie. Yo creo que todo lo que el Señor nos da, creo que es bueno. Sin embargo, lo malo no es una actividad, lo malo es nosotros que a veces nos perdemos por una actividad. Lo malo no es que el Señor posicione a la gente en lugares de mucha bendición. Lo malo es el corazón del hombre, que muchas veces se le olvida que el Señor lo posicionó y entra la arrogancia, entra la soberbia, entra el orgullo, entra la altivez, y muchos se pierden y se olvidan de que todo lo que somos lo somos por el Señor. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, lo vuelvo a repetir, de pandemia, hay varias naciones donde los semáforos se están poniendo en rojo, donde los contagios han aumentado, donde las ciudades están cerradas, donde los comercios siguen detenidos, donde mucha gente está preocupada, no tiene trabajo, no tiene empleo. Hay circunstancias bien complicadas. En medio de todo eso, este es el tiempo de buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado, de pedir al Señor que nos permita buscarlo, crecer, fundamentarnos en su palabra, avanzar hacia donde Él nos quiere llevar. Entonces, cuando vemos a su iglesia, nosotros vemos muchas veces que la iglesia pasa por un momento donde la prueba al corazón de la gente continúa, donde seguimos viendo pastores desesperados porque no pueden abrir sus congregaciones, pastores desesperados porque no pueden congregar a su gente, pastores preocupados porque no hay desarrollo, no hay las ovejas. Algunas personas no son fieles, dejaron de ofrendar, dejaron de bendecir a la grey. Y hay tantas cosas que afectan el corazón de una persona. Entonces vemos a veces pastores con una grande necesidad y también vemos gente muy fiel. Entonces, ¿por qué hablo todo esto, hermano? Porque quiero que me acompañe a Oseas 4, versículo 1 en adelante, para que podamos nosotros entender el panorama de lo que Dios quiere para este 2021 en la iglesia de Cristo, en nuestra vida, en nuestras congregaciones, pero también en el compromiso que debe de haber en nuestro corazón. Yo creo que este es un buen tiempo para poder hacer un análisis, y le hablo a todos aquellos adultos, padres de familia, madres que son adultos y que en este momento logran todavía están alabando al Señor, todavía se pueden congregar, todavía se pueden conectar, todavía pueden ver la palabra, pero que a veces no logramos dimensionar la manera como hacemos evangelio, y que estamos olvidando que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para preparar a nuestras nuevas generaciones. Porque yo lo platico a veces con la gente, le digo, mire, nosotros conocemos la palabra, hemos practicado la palabra, algunos tenemos algún tiempo de trayectoria de servir al Señor, y nuestra fe es fuerte posiblemente en Cristo Jesús, ¿verdad? Estoy hablando a nivel de siervos, a nivel de ministros.
Luego, sin duda alguna, dentro de las congregaciones hay gente que también se ha afianzado y ha crecido, pero también hay otro grupo de personas que se viven enfriando, que no han logrado llevar su vida a un fundamento, a un nivel de madurez. Y ahora que ha habido problemas de empleo, problemas de escaseces en algunos lados, muertes, hay mucha gente que se pone a pelear con Dios, hay mucha gente que se le olvida realmente la obra redentora del Señor y comienza como a tener rencor en su corazón, y algunos se apartan completamente de la palabra, completamente de la verdad. Entonces creo yo que en este tiempo, a través de la palabra, a través de la luz de la palabra, es bueno poder entender lo que el Señor quiere hablarnos. Oseas capítulo 4, verso 1, dice, el título que tiene la versión Reina Valera es Controversia de Jehová con Israel. Y dice la palabra, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y nos vamos a detener acá porque yo creo que estamos en un momento muy determinante donde estamos empezando a ver muchas cosas complicadas que están pasando en las naciones del mundo. Hay guerras internas en las naciones del mundo, hay guerras ideológicas en las naciones del mundo. Guatemala no es la excepción. Vemos nosotros un ataque de ideologías en las cortes, un ataque de ideología en el gobierno, un ataque de ideología en los medios de comunicación, un ataque de ideología en las redes sociales. Lo que ha estado pasando últimamente en las redes sociales es bien complicado ver cómo algunos medios han vetado el derecho de expresarse de algunas personas, de algunos personajes. Entonces, cuando vemos todo esto, tenemos que entender que estamos adentrándonos en el principio de dolores de lo que habla Mateo 24. Y que dentro de esto de principios de dolores vamos a empezar a ver muchas cosas que para nosotros no eran familiares o no nos habíamos familiarizado con ellas. Y que otras naciones que tienen muchos más años de trayectoria, como Europa, han experimentado muchas cosas que para nosotros todavía, como un país conservador, es un poco complicado, es un poco difícil. Pero que en algún momento, no tengo temor a equivocarme, creo que tarde o temprano muchas cosas a las cuales nosotros como países conservadores estamos luchando para que no entren, tarde o temprano van a entrar. Y es entonces donde nosotros vamos a tener que entender que el fundamento de la palabra, el fundamento de Cristo en nuestras vidas va a ser lo más importante que debimos de haber forjado y formado en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestras generaciones. Y le hablo, por eso le comenzaba diciendo, le hablo a los pastores, le hablo a los ministros, le hablo a la gente que sirve, le hablo a los adultos, a los profesionales en diferentes áreas que son cristianos y que son fieles al Señor para poder entender realmente lo que está por venir. Esos ataques que han estado viniendo al corazón de la gente, esos ataques que han estado viniendo es a causa de todo lo que pasa en el mundo. Y la palabra comienza, Oseas capítulo 4 comienza diciendo, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Entonces, uno de los problemas más grandes es oír palabra de Jehová, es que muchas veces nos estamos cansando de escuchar palabra de Dios. Muchas veces como personas queremos el beneficio de caminar con Cristo, pero no queremos no voy a decir el beneficio, no queremos el compromiso que conlleva buscar a Cristo Jesús. No sé si me explico, ¿sí? Queremos el beneficio de caminar con el Señor. El beneficio del caminar con el Señor es las bendiciones que puedan venir, es el Señor supliéndonos, es el Señor abriéndonos brechas, es el Señor abriéndonos puertas, pero el compromiso que conlleva caminar con Cristo Jesús. Ahora, entender el compromiso es de ambas partes. Entonces la palabra comienza diciendo, oíd palabra de Jehová, oíd palabra. La pregunta es, ¿estamos escuchando palabra nosotros? ¿Estamos apasionándonos o estamos comprometidos con escuchar la palabra y el mensaje? Por ejemplo, el mensaje de nuestros pastores, el mensaje de los ministros que Dios está utilizando. Yo sé que hay mucha gente que escucha muchas cosas, pero yo creo que en este tiempo, algo de lo que el Señor nos ha hablado y vamos a estar hablando en estos meses que vienen, vamos a estar hablando de parte de algunas palabras proféticas que el Señor nos ha dado para este 2021, es que junto con la verdad también va a salir a luz la mentira. Es que junto con lo correcto, con lo que es acertado, también va a salir lo que es falso. Es que junto con los ministros del Espíritu también van a salir ministros fraudulentos que van a engañar a muchos y que ya están activos en muchos lugares. Entonces, oíd palabra de Jehová. Este es el tiempo, iglesia, donde verdaderamente tenemos que apasionarnos por escuchar la palabra de Dios.
Tenemos que apasionarnos por aprender, por anhelar, por crecer, por desarrollarnos. Este no es el tiempo de estar tomándolo como las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 insensatas, acomodadas, adormecidas, pensando como decía la abuelita, nunca viene el Señor, se murió mi abuela y nunca vino, me predicó que iba a venir y nunca vino el Señor. Pero hoy estamos a las puertas de grandes acontecimientos a nivel global en muchos aspectos. Vamos a empezar a ver muchas cosas que nos van a empezar a sorprender en Estados Unidos ahora con la nueva toma de posesión del nuevo presidente. Ya empezamos a ver un montón de cosas que habían sido vetadas por administraciones anteriores, que degradaban lo que es los principios cristianos o lo que son los principios morales. Porque yo creo que tenemos que entender algo. No solo se trata, la Biblia, la ley, dice la palabra que Dios le entregó la ley al pueblo de Israel. Y la ley no solo tenía principios espirituales, la ley también tenía principios morales. Y esos principios morales que la ley tenía no se han anulado, o sea, esos principios morales siguen vigentes. Entonces, eso es algo que la gente no logra entender. Entonces, hoy se degrada la sociedad porque los principios morales están siendo degradados. Hay muchas cosas que no vamos a poder predicar en algún momento y que ya estaba viendo yo las noticias interesantes, verdaderas en Estados Unidos, donde hay estados que están ya poniendo algunas, ¿cómo podría decirle? Algunas leyes donde los pastores no pueden predicar de ciertas cosas que ofenden a las comunidades globalistas. Y que hoy todavía en Guatemala, en países conservadores como Guatemala, podemos predicar, pero que en alguna etapa de nuestro llamado es posible que ya no podamos predicar. Entonces la pregunta es cómo vamos a nosotros a declarar la verdad. Entonces entender todo esto es bien interesante, porque la palabra comienza diciendo oíd palabra de Jehová. Y yo creo que dice porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Yo creo que esto es bien interesante, entender la contienda que hay. La contienda que hay es bien interesante. ¿Y cuál era la característica del pueblo de Israel en ese tiempo? Dice porque no hay verdad. Coma. Ahora, hablamos la semana pasada, no sé si recuerda, que la verdad solamente puede ser representada en Cristo Jesús y no hay verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mire, y está hablando global y es lo que está pasando en este tiempo cuando vemos nosotros. Entonces le decía, el ataque a la moralidad, por ejemplo. Las cosas que eran inmorales ahora se van a permitir que sean morales. Imagínense qué complicado es poder empararnos en este tiempo. Todos aquellos que somos de las viejas generaciones todavía, de la generación de los, se recuerda que se le fueron denominados los baby boomers y todas esas generaciones, pero qué triste la generación todavía, los que nacimos en 1970, 80, poder entender lo que está pasando en el mundo ahora, ¿sí? Poder entender que hoy todo lo que era malo le vamos a tener que llamar bueno. Todo lo que es antinatural, espiritual, quieren que lo aceptemos como algo natural. Todo lo que en alguna etapa la Biblia nos enseña que no es agradable delante de Dios, ahora lo vamos a tener que declarar como agradable, imagínense. Entonces dice la palabra, porque no hay verdad. Entonces, la verdad va a comenzar a ser omitida en las sociedades. La verdad va a comenzar a ser anulada en las sociedades. Los países van a castigar a la gente por manejar la verdad y van a modular o van a modificar aparentemente, para que usted me entienda, la verdad que nosotros conocemos. Ni misericordia. Mire todo lo que ha pasado en las últimas semanas a nivel general. Es bien complicado hablar de eso porque ahora da miedo hasta que le eliminen un video a uno, porque hay palabras, ¿verdad?, que los códigos estos informáticos identifican y luego son anulados algunos videos. Sin embargo, entender que no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Mire, esta semana es bien interesante. Guatemala, lo que está pasando en Guatemala, en las naciones del mundo, es global. Este fin de semana en Guatemala fue un fin de semana sangriento. Asesinaron a varias mujeres, aparecieron muertas en varios lugares de una manera bien sanguinaria, una manera bien indolora, y analizar qué es lo que está pasando en la sociedad en medio
de que hay una pandemia, en medio que gente está muriendo. Ha muerto gente que amábamos mucho. Esta semana ha sido una semana muy dolorosa para nosotros porque ha partido algunas personas que nosotros amamos. Y entonces entender esto y vemos al mundo degradándose con muertes, con asesinatos. Y es bien complicado poder entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y esto en Oseas, el profeta Oseas, fue un profeta bien particular, al que Dios le da un mensaje. Y alguien dijo por ahí, la vida de un profeta es una profecía. Y la vida del profeta Oseas era una profecía para el pueblo de Israel. Su matrimonio fue una profecía para el pueblo de Israel. Su vida profética fue una profecía para el pueblo de Israel. Y nosotros en este tiempo tenemos que entender lo que Dios nos está hablando, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, quiero que podamos entender, iglesia de Dios, iglesia de Guatemala, México, Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos y las naciones, España y las naciones que nos ven. Este es el tiempo donde si a algo le tenemos que apostar como pastores, como ministros, como ministros del reino, es a enseñar la palabra de Dios, a fundamentar a nuestros jóvenes, a fundamentar a nuestros hijos, a fundamentar a nuestra gente, enseñarle la palabra, porque lo que viene en los próximos años es una batalla por la verdad. La verdad va a ser confundida. La verdad va a ser modificada a manera de que lo que era inmoral ahora sea moral. Lo que antes le decíamos era pecaminoso, vergonzoso, ahora es aceptable y agradable. Entender eso, hermano, es algo bien complicado. Por lo tanto, debemos de equiparnos, debemos de prepararnos para lo que nuestras generaciones jóvenes van a comenzar a vivir. Para que nuestros hijos empiecen a capacitarse para que cuando sea puesta en duda su fe, ellos no tambaleen y puedan entender realmente lo que está por venir. El ateísmo, el gnosticismo, muchas cosas que están por salir a luz, muchas cosas que van a tomar fuerzas en los próximos años. El engaño de la palabra, el engaño de muchos que se van a levantar confundiendo distintas religiones, sectas que se van a levantar en los próximos años para traer ataque a la verdad. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Dice la palabra de Dios, mire, ni conocimiento de Dios en la tierra, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio, ¿qué sucede? ¿Se da cuenta? Y esto le estoy hablando de Guatemala, y si nos metemos a ver las noticias del mundo, vemos en tanto lugar asesinatos. Hay tantas cosas que están sucediendo, y esto es a causa de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Matar, mentir. Mire, todo lo que ha pasado en las últimas semanas es increíble lo que los medios de comunicación hacen cada día, ¿sí? Estaba viendo hace unos días una película bien interesante de una historia que tiene su desarrollo desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta más después de la Segunda. Y vemos nosotros las ideologías, el fascismo, el socialismo, y esas ideologías pareciera que murieron, pero las ideologías siguen activas en el mundo, ¿sí? Y solo han tomado, se han disfrazado con diferentes nombres en este tiempo. Progresistas, hay tantas cosas que han estado surgiendo en este tiempo con diferentes nombres, pero que caminan con las mismas ideologías. Y nosotros, lejos de ideología, tenemos que entender que tenemos que prepararnos para lo que está por venir. Vemos, entonces me llama la atención esta serie, cómo las ideologías hacen que los pueblos se ataquen, se asesinen, se maten entre ellos. La gente sea dividida. Todo esto no es nada nuevo, hermano. Esto es como dice la palabra, no hay nada nuevo ni oculto que no haya de volver a salir. Todo lo que fue, dice la palabra en Eclesiastés, todo lo que es, ya fue. Entonces muchas de las cosas que están sucediendo ya han pasado a lo largo de la historia. Y nosotros necesitamos como iglesia de Cristo prepararnos. Entonces dice la palabra perjurar, mentir. Mire, perjurio, mentir. Tantas mentiras que estamos viendo a nivel de sociedades, hermanos, es bien triste ver que la mentira hoy ha cobrado fortaleza. Hurtar, tantos robos, vemos los gobiernos con tanta corrupción, con tanto engaño. Hay corrupción hasta en los lugares
Hace unos años un profeta por ahí reconocido dio una palabra profética para Guatemala, donde decía él que Dios iba a sacar a luz la corrupción de unas entidades más corruptas que la corrupción que venían a sacar a estas naciones, porque eran entidades que aparentemente atacan la corrupción, pero realmente no atacan ninguna corrupción. Lo que atacan son intereses. Engañan a unas áreas, otras obedecen, otras y se maneja todo esto que dice la palabra: perjurio, mentira, hurto, engaño. Entonces tenemos como Iglesia de Cristo un gran trabajo para este 2021, un gran trabajo de equipar, un gran trabajo de hablar la palabra, un gran trabajo de enseñar, un gran trabajo de estorbar a nuestros hijos, un gran trabajo de prepararnos nosotros como sacerdotes, un gran trabajo que viene para la Iglesia de Cristo. Dice: adulterar prevalecen y homicidios tras homicidios suceden. Entonces le decía, vemos las noticias en los diferentes medios, hermano. Es triste ver tanto asesinato, carteles de narcotráfico peleando entre ellos, asesinando, gente colateral que queda en medio del fuego cruzado. Hay tantas cosas que están pasando en el mundo. Mire, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dice: mire, caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mire, ahora interesante que siempre el ministerio profético era importante en el Antiguo Testamento, y no es menos importante en el Nuevo Testamento, porque la palabra nos enseña que el fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas. Y en este tiempo los profetas son los que hablan la palabra de Dios, son los que hablan lo que Dios dice. Y vemos nosotros también este ministerio profético que se ha estado adulterando mucho, que ha estado saliendo mucho profeta con mensajes equivocados, o profetas que endulzan el corazón de los demás. Conozco muchos grupos proféticos donde se dicen tantas bobadas, y gente profeta que tiene palabra de Dios no confronta por querer seguir teniendo los de amigos, querer seguir entrando en el círculo virtuoso de amistad. Y le voy a decir una cosa a los profetas que me ven, a la gente ministerial: no es el tiempo para quedar bien con nadie. No es el tiempo para entrar a círculos de amigos, círculos de cuates, decimos en Guatemala, círculos sociales, espirituales, ministeriales, para que me acepten. Este es el tiempo que, si Dios me da una palabra, es el tiempo de confrontar, y es el tiempo de decir la verdad y de declarar la verdad, aunque eso nos cueste amistades o nos cueste gente. Siempre y cuando venga de parte de Dios, tenemos que hablar la verdad sin esconder, sin quitarle nada, ni un punto ni una coma. Si viene de Dios, tenemos que ser sinceros y declarar la palabra. Porque también he visto por ahí un montón de profetas que lastiman gente y que la palabra no viene de Dios. Pero si Dios nos da una palabra, tenemos que hablar lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que declarar lo que Dios nos está hablando. Mire, Oseas 4:6. Ahora, este pasaje de Oseas 4:6 es un pasaje bien interesante, porque por años lo enseñamos, por años enseñamos muchas cosas, pero bien importante poder entender lo que a continuación podemos deducir, a lo que en continuación podemos hablar a través de la palabra. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo creo que este es el problema más grande de la iglesia de Cristo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe que, lo repito una y otra vez, algo de lo que más le cuesta a la iglesia de Cristo es estudiar la palabra de Dios? Algo de lo que más le cuesta al cristiano, miren, le voy a decir, la iglesia de Cristo, es estudiar la palabra de Dios, leer la Biblia. Por años yo no lo hago con el afán de creer que somos mejores, jamás. Lo hago con el afán de compartírselo a usted, porque es un común denominador a nivel de la iglesia. Pero conozco un montón de amigos, ministros, pastores, líderes de grupos, de iglesias, que son muy buenos líderes, guían muy bien a la gente, sirven en sus ministerios, sirven en su iglesia. Pero cuando usted les pregunta sobre el estudio de la palabra, mucha gente, esto es como una encuesta verdadera, no le estoy mintiendo. A veces, ay no hermano, a mí me cuesta leer la palabra, pero usted va a ver su grupo, y su grupo tiene es otra iglesia, su grupo tiene 30, 50, 60 personas.
He conocido gente que tiene células hasta de 200 personas, pues son iglesias ya muy grandes. Entonces, pero el estudio de la palabra es lo que más les cuesta, o algunos ni siquiera lo practican. Gente muy linda que tiene dones proféticos, que tiene dones espirituales para orar por la gente, que profetiza muy lindo, tiene el don de profecía, Dios lo usa en profecía, pero que cuando se trata de leer la palabra o de conocer la palabra no pueden leer. ¿Sabe que hay gente que me dice es que me da sueño cuando leo la Biblia? Cuando empiezo a leer la palabra me duermo, pastor. Pero profetizas muy lindo, cantas muy precioso. Yo tengo que hacerte entender hoy, o que podamos entender todos, que eso no basta, no es suficiente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó. ¿Qué significa eso? Que no hemos completado la estatura que Dios quiere que completemos. Hermano, por eso yo estudio teología, por eso yo estudio, no, ahora esto es bien interesante lo que le voy a decir, porque sé que de repente algunos se pueden ofender. No quiero que nadie se ofenda. Conozco un montón de gente que estudia teología, que está inscrita en seminarios bíblicos y que por requisito humano le gusta tener títulos. Eso está excelente, hermano. Siga estudiando mientras hay vida y esperanza. El problema no es que usted no estudie. Hay gente que estudia en seminarios, pero cuando usted le pregunta de la Biblia no saben nada. Hay gente que estudia, está compitiendo a ver cuántos títulos, cuántos diplomas saca, pero cuando se trata de vivir la palabra, de practicar la palabra, no la practica, o sea, no. Y entonces entramos en confusión, entender entonces qué es lo que estamos aprendiendo en los seminarios teológicos. Hay gente que cree que porque tiene estudios teológicos ya puede ser pastor, profeta, apóstol. Mire, un título teológico no le da una función ministerial a usted. Claro, un título teológico le va a ayudar en su acervo ministerial, si quiere usemos esa palabra, no sé si está bien dicho, ¿sí? Verá, va a crecer en conocimiento, va a crecer, va a ser menos ignorante. Pero el problema no solo se trata de sacar títulos, se trata de entender la palabra. Hace unos años, uno de nuestros mentores espirituales que nos enseñaba la palabra, él decía, hay mucha gente que estudia la Biblia, que estudia en los seminarios, que se sienta a recibir capacitaciones y que la cabeza le crece como la cebolla, ¿sí? Y que cuando quiere pasar por la puerta no pasa porque la cabeza la tiene como una cebolla gigante y no logra pasar. Y la enseñanza era que muchos de nosotros a veces nos capacitamos, estamos buscando, pero no estamos entendiendo lo que Dios nos está dando. Por eso mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y este es el tiempo en el que tenemos que apostarle al conocimiento de la palabra. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, uno de los problemas más grandes de la iglesia de Cristo es que desecha el conocimiento, la preparación, el discipulado. He llegado a iglesias muy grandes, hermano. Estoy hablando de iglesias grandes, no estoy hablando de iglesias pequeñas, iglesias grandes donde a veces, una vez llegué a una iglesia grande donde decía, comienza el día martes, era un fin de semana, comienza nuestro discipulado, y solo habían inscritos como 10 personas en una iglesia donde hay como 700 personas. Entonces es bien interesante entender que todo lo que es crecimiento, lo que es formación, lo desprecia la gente. Todo lo que es preparación, mucha gente lo desprecia. Ahora, los temas proféticos, nosotros hemos dado escuela profética, así que tengo la solvencia para hablar lo que le voy a hablar. No estoy criticando a nadie. Tengo la solvencia como ministro del evangelio y como profeta del Señor, que el Señor nos ha permitido hacer escuelas proféticas en diferentes naciones. Estuvimos también como consejo profético en algunos países, estuvimos en Israel en una actividad profética bien interesante. Tengo la solvencia para hablarle lo que le voy a decir, pero cuando se trata de temas proféticos a veces hay un morbo en la gente porque quiere palabras, entonces ahí la gente se inscribe, la gente se conecta, perfecto, pero la importancia no se trata de cuánto se conectan, se trata de cuánto aprendemos y cuánto crecemos y cuánto ponemos en práctica lo que Dios nos está dando a través de nuestras enseñanzas. Entonces la palabra nos enseña que el pueblo despreció el conocimiento, lo desechó, y eso es lo que ha estado pasando en los últimos años. Yo tengo que decirle algo bien interesante. No me gusta hablar de mí porque hay veces que la gente dice solo de usted, pero creo que hoy es importante tocar estos términos. Yo crecí en un ministerio que ya tiene 70 años, lo he hablado muchas veces, 70 años en Guatemala,
Y yo le puedo decir a la gente, si hay algo que debo de honrar a la misión donde Dios me formó, es la manera como nos enseñaron la palabra de Dios. Bendigo a mis maestros de enseñanza bíblica que todavía están vivos, que muchos son pastores en este tiempo, otros son ministros y otros andan por ahí. Los bendigo por las enseñanzas que de niño nos trasladaron. Pero yo le tengo que enseñar a usted, por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen muchos recursos, pero sus enseñanzas para los niños son pintura, ponerlos a pintar, ponerlos con títeres. Está bien, yo creo, también yo me recuerdo que nos llevaban títeres, nos llevaran marionetas, nos enseñaron muchas cosas muy lindas. Pero algo que yo debo de agradecer a nuestros maestros, a nuestra iglesia, es cómo nos enseñaron la palabra de niños. Cuando estuvimos con mi esposa en el seminario teológico, estábamos con más pastores, no estábamos a nivel de ovejitas, estábamos a nivel de pastores. Y yo recuerdo que cuando nos empezaban a enseñar la palabra, yo me recuerdo que me llamaba la atención que muchas de las cosas que estaba aprendiendo en el seminario teológico a nivel pastoral, parecía de un nivel pastoral, pero yo ya lo sabía no porque fuera muy inteligente, sino porque mis maestros de escuela dominical de niños nos lo enseñaron hace tantos años. Entonces yo los sabía muchas cosas, panorama bíblico, Trinidad, un montón de cosas de fundamento doctrinal, que yo escuchaba a los pastores, pues eran amigos que estamos estudiando todos en el seminario. Yo los escuchaba decir, qué interesante, yo no sabía eso. Y yo en mi mente decía, santo Dios, eso lo aprendí yo cuando era un niño. Yo ya lo sabía, pero no por ser un eminente, sino porque me lo habían trazado de niño. Hoy yo no critico, pero tal vez es bueno la exhortación de tantos ministerios muy lindos que Dios les da muchos recursos, iglesias muy preciosas, pero que a veces solo entretienen a los niños con marionetas, con música, y que es el tiempo de enseñarles a nuestros niños, a trazarles la palabra, para que cuando sean hombres y mujeres, conozcan la palabra de Dios y sepan lo que es la verdad. Vemos nosotros acá que el pueblo desecha el conocimiento, y esto ha pasado a lo largo de los años. La gente en las iglesias desecha el conocimiento, les gustan las noches proféticas, las noches de milagros, pero no les gustan las noches de enseñanza, por ejemplo. No les gustan las noches de búsqueda, menos las de vigilia y menos las de oración, porque son las cosas que dice la gente que más le aburren dentro de la iglesia. No desechemos el conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahora, el sacerdocio era una función, es una función. Recuérdese que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, nosotros tenemos la función como cabezas, hablamos ahorita los hombres, de operar en nuestra función sacerdotal. Padres de familia que me ven, este es el tiempo de ejercer sacerdocio sobre nuestras casas, por ejemplo. Si tú tienes hijos que están rebeldes, hijos que no quieren oír de la palabra, es tu tarea estorbarlos con la palabra de Dios. Hay veces hay gente, es que la nena se enoja, es que el nene no le gusta. ¿Qué nene ni qué nena? Tú eres el sacerdote. Este es el tiempo de estorbarlos con la palabra de Dios. Este es el tiempo de hablarles la palabra. Este es el tiempo de estorbarlos para que conozcan de Dios, porque estamos en un momento trascendental donde la sociedad se va a seguir degradando y nosotros tenemos que fundamentar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Entonces vemos que le faltó conocimiento, y por cuanto desechó el conocimiento, dice la palabra, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, habemos muchos sacerdotes en casa que tenemos que retomar la palabra este año, y que tenemos que retomar nuestro altar familiar, y que tenemos que retomar nuestras oraciones en familia, y que tenemos que retomar muchas cosas que hemos dejado, y que tenemos que retomar la búsqueda en familia, y que tenemos que retomar la búsqueda en pareja, y que tenemos que oficializar el sacerdocio. Hermano, pero yo soy madre soltera, me dirían algunos. Pues tú eres una sacerdotisa en este tiempo, tienes que ejercer esta función, que como no tienes una cabeza, pero tu cabeza es Cristo, la tienes que oficializar. Vemos mucha gente que a veces no estorba a sus hijos. Agradezco a mi madre, agradezco a mis padres, a mi abuela, siempre la honro porque fue una mujer que siempre estuvo estorbándonos con la palabra de Dios. Y que gracias a sus oraciones, sin duda alguna, muchos de nosotros hoy servimos en la obra del Señor. Pero la palabra nos habla que el sacerdocio era importante para Dios. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Miren, la ley de tu problema, la ley son los 360 y tantos preceptos de Dios, no solo los 10 mandamientos.
donde le estoy hablando que habían leyes espirituales, leyes morales, estatutos de cómo vivir en una sociedad, de cómo vivir en medio de tantas cosas. Entender esto es bien importante ahora que las sociedades se degradan y ahora que las sociedades están en crisis. Entonces Dios nos está mandando a que retomemos el fundamento. Mire, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces yo se lo digo a la gente, yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos, pero debemos retomar la palabra de Dios y retomar nuestro sacerdocio para que podamos avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Iglesia de Cristo, este es el tiempo en el que Dios está llamándonos a retomar nuestro sacerdocio, llamándonos a retomar nuestra función, nos está llamando a que formemos a nuestros hijos, nos está llamando a que estorbemos a nuestros hijos, nos está llamando a hacer luz para que podamos entender lo que está por venir. Preparemos a nuestras generaciones, iglesia. Preparemos a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Enseñémosles a orar, enseñémonos a postrarnos, enseñémosles a buscar, enseñémosles a sacarle milagros a Dios. Lo digo de esta manera literal. ¿Por qué? Porque hay muchas veces cuando estamos en crisis que debemos de llamar a nuestra familia y decir, postrémonos, vamos a clamar porque necesitamos un milagro, para que cuando vean los milagros entiendan que Dios es real. Ese es el tiempo, iglesia, de convocar a los padres de familia, a las cabezas, a que retomen la búsqueda de Dios, a que retomen la oración en familia, a que le enseñemos a nuestros hijos a orar en la mesa, santificar los alimentos, darles gracias a Dios por un día más, entender que estamos en tiempos complicados y las cosas van a ir para peor. No quiero ser pesimista. En Cristo Jesús Él nos va a ayudar, en Cristo Jesús Él nos va a sustentar, en Cristo Jesús Él nos va a dar fortaleza, en Cristo Jesús Él nos va a desatar bendición sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, pero las sociedades se van a seguir degradando. Vaya a ver el gabinete del nuevo presidente de Estados Unidos, todas las cosas que está implementando, activa nuevamente los movimientos LGTB, los movimientos globalistas, los movimientos inmorales, los movimientos que no le agradan, y todo esto se va a replicar en diferentes naciones. Las banderas globalistas van a ser alzadas en todas las embajadas de Estados Unidos en los países, y nosotros tenemos que entender que tenemos que estar preparados para lo que viene. Viene un ataque ideológico, viene un ataque de la verdad, viene un ataque donde la verdad va a ser puesta en tela de juicio para muchos, pero solo aquellos que permanecemos y que mantenemos nuestro sacerdocio vamos a poder salir victoriosos en medio de todo lo que venga. Dios siempre nos va a dar la salida y Dios siempre nos va a mostrar lo que Él tiene para nosotros. Yo quiero que ahí donde esté, usted incline su cabeza, los que están en familia, los que nos están viendo, se toman el tiempo. Quiero hacer una oración para que el Señor fortalezca y levante nuevamente su sacerdocio, para que usted pueda tomar autoridad como padre de familia, enseñe a sus hijos, y para que sus hijos también pueda orar por ellos, y para que ellos se puedan apasionar por buscar de Dios. Ese es el tiempo, debemos de prepararnos por lo que está a venir. No nos debe de tomar por sorpresa las cosas que vamos a comenzar a ver. No nos debe tomar por sorpresa ni atemorizarnos lo que vamos a ver. Dios nos va a guardar, nos va a librar, Él tiene el control de su pueblo, pero debemos de prepararnos. Debemos de tomar en serio este evangelio de Cristo. Debemos de tomar en serio este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Vamos a seguir orando por los que están enfermos en hospitales con esta enfermedad. Sin embargo, vamos a clamar al Señor para que también el Señor obre y guarde a sus hijos, lo guarde usted y Él pueda manifestarse. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu amor. Padre, venimos a clamar porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios puro. Oramos por aquellos que están necesitados, Señor. Necesitados de un empleo, necesitados de un trabajo, necesitados de que sus empresas se levanten, necesitados de que se levante, Señor, una nueva oportunidad, necesitados, Señor, de ver milagros en su casa, en sus hijos, en su familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos hoy por milagros. Necesitados por un milagro en su matrimonio, un milagro en su casa, con su esposo, con sus esposas. Padre, en el nombre de Jesús, restaura matrimonio, Señor. Hay tantos matrimonios que Satanás ha querido venir a golpear, a dividir, con adulterios, fornicaciones, falta de ponerse de acuerdo, tantas cosas, Señor. Clamamos por los matrimonios que nos ven, por los matrimonios que necesitan un milagro, Señor. Ten misericordia y obra, Padre Celestial, en aquellos que son tus hijos, que son tus hijas y que están clamando por su matrimonio. Oramos por nuestros jóvenes, Señor, para que sean guardados en Cristo Jesús, para que el sacerdocio en casa, en familia se active, Señor,
y para que nuestros hijos sean fundamentados y sean, Señor, enseñados en la verdad, para que las etapas y los tiempos que están por venir no los tomen por sorpresa ni los hagan desvariar, ni mucho menos los aparten de tu verdad, Señor. Oramos por cada persona, por cada sacerdote, Señor, en casa, para que sean activados y enseñen la palabra y prediquen y oren con sus hijos, con sus hijas, en familia, Señor. Oramos por nuestras hermanas que tal vez están solas, pero que tú, Señor, las habilitas como sacerdotisas para que ejerzan, Señor, esa función. Padre, bendice y obra en la vida de la gente que necesita un empleo, un trabajo. Desata empleos, desata trabajos y desata oportunidades. Señor, oramos también por aquellos necesitados, Señor, que están en los hospitales con esa enfermedad que sigue activa en el mundo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sana a los enfermos que están en los hospitales de los países, Señor, México, Estados Unidos, Guatemala, Señor, Centroamérica, Perú, Chile, Señor, los países de Argentina, Padre, España, Europa. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia y levanta de esas camas de hospital a estos enfermos que tengan encuentros contigo, Señor. Reprende todo temor y todo espíritu de muerte en sus vidas. Señor, oramos, Señor, por aquellos que han perdido familiares, están entristecidos, están, Señor, preocupados, están adoloridos en el alma. Sánalos, dales fortaleza, consuelo, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Oramos por aquellos fieles diezmadores, Señor, fieles diezmadores y ofrendadores, Señor, que te creen, que son fieles a ti, para que tú desates bendición abundante sobre ellos. Oramos para que se abran las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden, para que vean bendición abundante, para que el devorador sea reprendido, Señor, en medio de todas circunstancias. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que han dado primicias, para que sean activadas bendiciones sobre ellos, para que puedan ver, Señor, tu abundancia. Padre, bendice a los que no tienen para dar, pero están con el deseo. Multiplícales, Jesús. Oramos en esta hora, Señor, por todas las personas que están tristes, que han pasado momentos difíciles. Declaramos milagros en su vida y creemos que vamos a ver la bondad de Jehová. Gracias te damos en este tiempo en el nombre de Jesús. Quiero bendecir tu vida, tú que nos ves, por favor, escucha este mensaje, llénate de la palabra, susténtate, no pierdas la fe ni pierdas la esperanza. Esta semana fue una semana muy triste para nosotros. Perdimos a una hermana, a una amiga, a alguien muy especial. Sabemos que está en la presencia del Señor, pero de la misma manera, hoy queremos decirle a la familia Garcés que las bendecimos y los amamos en Cristo Jesús y que seguimos orando por cada uno, así como oramos por cada uno que nos ve. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Soy el pastor José Pablo Ramos. Un abrazo y bendiciones, y recuérdate que Jesucristo es el Señor. Un abrazo.